En Bolivia, la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes no es una excepción. Es parte de lo cotidiano. Se vive en silencio, se denuncia con miedo y muchas veces se ignora desde las instituciones que deberían proteger. Este recorrido nos lleva a dos ciudades donde el abandono institucional, la impunidad y el dolor se cruzan en historias que no deberían repetirse. Historias que dejaron marcas profundas no solo en las víctimas, también en quienes sabían y no hicieron nada. El motivo de este reportaje no busca conmover, busca manifestar lo que pasa cuando el sistema no responde y lo que puede pasar cuando sí lo hace. Entre muros coloniales y calles angostas se esconde una historia que estremeció a esta ciudad. 4 niñas quedaron huérfanas a raíz del feminicidio que sufrió su madre, propiciado por la pareja de la víctima. El feminicida fue juzgado y encarcelado con la pena máxima, en la ciudad de Santa Cruz, dejando a las niñas en el abandono total. Ellas buscaron refugio en la ciudad de Sucre, pero 2 de ellas, las mayores, se llevaron la peor parte, ya que encontraron un infierno disfrazado de hogar. Son 2 de mis sobrinas que han sido violadas. Una ha sido con agravante y esto, ha sido difícil para nosotros por el hecho de que tengo mis hermanos que lamentablemente en esta situación de que yo hice la denuncia, ellos se hicieron a un lado, no me han apoyado. Ella es Vilma, tía de las 4 niñas. Ella llegó a este centro en busca de colaboración para conseguir justicia para sus sobrinas. Este es uno de los casos más trágicos que han llegado. Y digo que es uno de los más trágicos porque esta familia ha atravesado por diversas situaciones de violencia durante muchos años que habitualmente se van presentando de forma aislada en una familia o en otra, pero en este caso todas las situaciones de violencia se han dado en un mismo seno familiar. Lamentablemente la mamá es víctima de feminicidio, las hijas quedan solas y quedan al resguardo de una familia ampliada, el cual hace referencia a un tío que lamentablemente el tío abusa sexualmente de ellas, de las 2 hermanas. La mayor en este caso que tenía 15, 16 años, esta niña al no poder soportar las continuas agresiones sexuales, violaciones, abusos que sufría, decide escapar y se va a la ciudad de Santa Cruz en busca de sus hermanos mayores, pensando que esa sería la solución del problema que estaba atravesando su familia. Pero la verdad sale a la luz cuando la otra hermana de tan solo 13 años pide ayuda a una segunda tía para acudir al médico por un dolor en el vientre. La llevé al centro de salud y en el centro de salud, me dijeron de que estaba, ¿no?, en gestación, ya casi por los 5 meses. Tuve que dar a conocer a las autoridades. El Distrito 5 nos ayudó con un abogado, pero más ha sido mi apoyo en cuestión de la doctora Telma Escalante. El centro de salud deriva el caso al Ministerio Público, se realiza la denuncia para poder hacer una interrupción legal del embarazo, porque obviamente una niña de esa edad no puede sostener un estado de gestación tan avanzado, estaba en riesgo su vida. Se hace una evaluación psicológica de ella y al indagar sobre la paternidad de ese embarazo es recién que la niña cuenta todos los vejámenes, abusos que había sufrido dentro del seno familiar de su tía, ¿no?, de la primera tía que la acoge. Tras la tragedia, se abrieron 2 procesos penales, uno por abuso sexual a la hermana mayor y otro por el embarazo de la menor. El agresor fue condenado a 25 años de prisión, pero este caso no solo revela una tragedia familiar, sino una deuda de los administradores del Estado: proteger a quienes sobreviven, huérfanos, huérfanas, víctimas de feminicidio, porque ellas no solo perdieron a su madre, sino que fueron abusadas sexualmente
debido al desamparo del Estado que no realizó el seguimiento y acompañamiento oportuno a estas niñas, en el momento que ellas quedaron en total abandono. Otro caso de violencia de género que marcó a esta ciudad fue el vivido por Fabiola Medina, una reconocida profesional en salud que reside en Sucre desde hace más de 35 años. En el año 2017, Fabiola fue víctima de su expareja, un episodio que refleja la persistente realidad de la violencia intrafamiliar en nuestro entorno. Bueno, quiero empezar contando que yo fui víctima de violencia física por mi pareja. Yo enamoraba con, voy a dar el nombre y apellido porque no tengo por qué ocultarlo. Él se llama Edwin Jorge Salazar Mostajo. Él es colega, es odontólogo de profesión y es docente titular de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Ella es una mujer divorciada y por vergüenza, por sus hijos, por su familia, decide no hacer nada la primera semana después de la golpiza, pero al recibir una visita de una amiga que la encuentra todavía con lesiones en el cuerpo, decide denunciar. Es esta amiga que le dice, no puedes permitir que te haya tratado así, que te haya golpeado tanto, entonces la lleva a la fiscalía y formalizan una denuncia una semana después de haber sufrido la agresión, ¿no? Ha sido un proceso de tanto tiempo, he presentado tantas pruebas, ha habido tanta, a un principio, manipulación de mis abogados, movimiento de influencias. Este juez ha retardado terriblemente, o sea, se dictó la sentencia y el juez en elaborar el documento, en notificarnos con la sentencia, se ha tardado como un año o más, no puedo recordar. La defensa impulsó el proceso legal y logró avances, pero tras casi 8 años la sentencia sigue sin ejecutarse. Por la persistente retardación de justicia y corrupción, se presentó un amparo constitucional en busca de una solución efectiva. Bueno, en realidad el proceso estuvo plagado, ¿no?, de varias irregularidades vinculadas fundamentalmente a la vulneración de la debida diligencia, ¿no? Porque existieron dilaciones en la emisión de las resoluciones, no se cumplieron los plazos previstos en la Ley 348, porque la Ley 348 establece plazos, digamos, cortos, ¿no? Entonces, en la Sala Constitucional, en el amparo constitucional, lo que se cuestionó fundamentalmente fue esta resolución de extinción de la acción penal. En este caso, la denuncia hecha por Fabiola evitó un feminicidio, pues al revelar esta grave agresión física, las instancias pudieron actuar oportunamente. Pero otros factores como el uso de influencias, corrupción, sobornos, hacen que los ejecutores de justicia como los abogados, jueces, emitan resoluciones judiciales anulando o retrasando el ejercicio de la justicia plena. Es por esta razón que Fabiola, aún después de casi 8 años, continúa esperando que la justicia cumpla con su propio dictamen, que es la sentencia ya emitida años atrás. En el Departamento de La Paz, esta situación no es muy diferente. La violencia política busca callar y afectar a candidatas, autoridades y también a sus familias. Son agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales, que intentan frenar su participación pública. Esto fue lo que le sucedió a Juana Quispe, quien fue víctima de violencia política en el municipio de Ancoraimes. Bueno, entonces ella ha ganado con 70% de votos, ha salido electa como concejala, que era Félix Huanca, Pastor Cutil y Basilia Ramos y otras personas. No quisieron que ejerza el cargo de como concejala. Empezaron ellos haciendo reuniones que realmente no es bienvenido de otro partido, que ella no es una persona adecuada para concejala. Mi sobrina la Juana, bueno, sacó de la corte su credencial para que ejerza como concejala, ni eso. Juana Quispe, no solo en Acobol, ha denunciado en muchas instancias
que estaba sufriendo mucho acoso y violencia política. También ha denunciado la falta de acción, ¿no?, de diferentes instancias competentes para protegerla. Lo hacen llegar, entonces hacen un seguimiento a la Juana por donde camina, totalmente provocando el odio, así. Juana Quispe en varias ocasiones, en varios espacios, ha repetido las situaciones que atravesaba día a día, las presiones, las amenazas y también los actos de violencia que ella ha sufrido, incluso en presencia de sus familiares. Desde que entró, empezó a hacer la fiscalización, porque he encontrado de que habían obras, ¿no es cierto?, que estaban ya como ejecutadas y no estaban ejecutadas. En 2 semanas ya empezó a ver eso, ¿no? Y se ha dicho también en el juicio que ella se presentó con facturas, ¿cómo se llaman? Facturas originales que estaban, ¿cómo se llama? Rotuladas con cosas que no se había hecho. Entonces fue ante su abogada para pedirle asesoramiento, ¿no? ¿Qué hago con esto? Entonces, como podrán ver, ella también hacía ya, ¿no?, la fiscalización, ¿no? No se quedaba atrás, no se dormía, en otras palabras, ¿no? Por esa situación era perseguida, era golpeada, era insultada por el grupo del alcalde, porque el alcalde era su principal enemigo. Y ella no se dejó amedrentar frente a las amenazas, porque amenazas de muerte he recibido muchas. Y ustedes han debido escuchar también, hay un audio en voz propia, ¿no es cierto?, que dice que me van a matar, ¿no?, me van a quemar. Y yo le he dicho, estoy dispuesta para morir. Me arrastraron, me quieren hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos, me respetaron a mi hijo, discúlpenme. Hay veces, por eso no quiero, hay veces hablar de este tema, duele. No me he rendido, dije, tomé fuerzas, dije, no voy a hacerlo. Si es posible, mátenme, estoy dispuesto para morir. Mi hijo me va a ver, ¿cómo voy a morir? Entonces, a un año, en un día que era Aculli, con 12 de abril, entonces aquí vienen a hacer marcha contra los hermanos Peñascos, y esa noche hacen desaparecer a la Juana. El 12 de marzo del año 2012, Juana Quispe fue hallada sin vida. Su cuerpo fue encontrado a orillas del río Orcojahuira, en la ciudad de La Paz. Me entregaron ya el proceso al año de que fue asesinada doña Juana Quispe, y hemos ido realizando investigaciones de cómo murió, y realmente doña Juana Quispe es el ejemplo de una persona que ha fallecido producto de odio político, que estaba trasuntado en persecuciones, golpizas, insultos, impedimentos a su persona de asistir como concejal a las sesiones, no le permitían entrar. Cuando tenía que entrar le echaban cemento a los ojos, la golpeaban con esos látigos que usan nuestros malcus, ¿no? Fue a raíz del asesinato de Juana Quispe que los administradores del Estado aceleraron el proceso de aprobación de la Ley 243, Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, la Ley 348 y un conjunto de otras leyes que se venían demandando y elaborando desde varios años atrás. Las mujeres en el ejercicio de la función político-pública sufrían acoso, sufrimos hasta ahora acoso, violencia política. Entonces necesitábamos, como unas mujeres, ¿cómo vamos a proteger a otras mujeres si no sabemos protegernos? Fue el debate. Entonces, país se agendó la Ley 243, que es hoy día, ¿no? La violencia no termina en el acto, también vive en el silencio. Las sentencias llegaron, sí, gracias a las leyes 243 y 348. Pero el camino fue lento, lleno de obstáculos y omisiones, porque cuando no se escucha a tiempo, el silencio también violenta. La vida de estas 2 niñas ha sido destruida, y creo, en la experiencia que tenemos aquí, que esta es una responsabilidad estatal seria, porque ante la muerte de esa madre, el gobierno municipal de Santa Cruz y el Estado boliviano tenía la obligación de darles condiciones de vida dignas a estas niñas
porque se encontraban en total situación de desamparo. Si el gobierno municipal coordinaba alguna gestión con su similar en Sucre para que se haga un seguimiento, podíamos haber evitado desgracias como las que han ocurrido con estas niñas, pero no se hizo. Otra observación que nosotros tenemos al conocer todos los pormenores de este caso es que tampoco se le brindó la atención adecuada a la mamá de las niñas para poder salir de esa situación de violencia que vivía en Santa Cruz. Hemos esperado que ella fallezca para que recién se imponga una sanción a su agresor. Pero esta sanción, lejos de solucionar algo, porque no se ha podido cambiar nada, ha afectado en gran medida a los hijos que esta pareja había procreado. Pero llegamos a un momento donde se da la sentencia y lo declaran culpable. Después de todo un peregrinar. Y bueno, termina el proceso y yo dije, ya, seguramente ejecutarán. Ahí me entero que ellos apelan y de ahí se queda todo así en silencio, todo callado. Entonces el que estaba a cargo, el vocal que estaba a cargo, da por extinto el proceso así de un día para el otro. Ella en esos años acudió a todo lado. Acudió a la Defensoría del Pueblo, acudió al Ministerio de Justicia, acudió a la Vicepresidencia, acudió donde pudo. Y tiene sus papeles, hay hojas donde le dicen que sí, que tienen que darle justicia, que tienen que atenderlo. Pero nadie le dio la debida protección, la garantía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer en el marco de la justicia? La FELC-CB y la FELC-CC, por supuesto, tienen que otorgarle garantía. Cuando una persona está así en riesgo, tienen que darle la debida garantía, ¿no? Este proceso tiene como 12 años, porque en el Ministerio Público acusaban, luego no acusaban, imputaban, no imputaban porque lo hacían con errores, ¿no? Y finalmente, después de muchos memoriales y paralelos al apoyo de las personas que he nombrado, del Observatorio de Derechos de la Mujer, el Defensor del Pueblo, finalmente ha llegado a una acusación. Una acusación que solamente acusó a los ayudantes del autor principal, que son los concejales, y lo dejó libre al principal autor, que es Félix Huanca Flores. Entonces eran dos procesos, uno con un sobreseído y otro con acusados. Entonces apelamos de eso y todo tarda, ¿no? Todo tarda. Y en el Tribunal de Sentencia, a cargo de los jueces, en un año hemos sacado la sentencia. Si es que la sentencia se confirma, obviamente nosotros vamos a pedir como Defensoría del Pueblo también que se expidan los mandamientos de condena y los autores del hecho, tal cual han sido sentenciados en una audiencia de juicio en una primera instancia, puedan ser condenados y cumplir la condena que se les ha impuesto. ¿Qué pasa cuando el Estado no llega? Las instituciones fallan y la justicia depende de la suerte. Las leyes existen, pero sin compromiso. El silencio y la impunidad pueden seguir ganando. La Ley 348 nos protege. Tenemos servicios como los SNIMS, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía. Pese a las limitaciones que tienen estas instituciones, son las que el Estado nos proporciona para acudir. Entonces yo les pido que no se callen, que avisen a sus padres, que avisen a personas de confianza, que denuncien y que pese a la complejidad de reivindicar un derecho, de hacer justicia, es necesario hacerlo. ¿Cómo me van a decir que no hace falta la Ley 348 para juzgar eso? ¿Con qué juzgamos a ese asesino? Tenemos hasta este momento 57 víctimas de feminicidio en este año. ¿Con qué ley le juzgamos a esos asesinos que han matado a tantas mujeres? Y esos los que están tipificados como feminicidio. Hay otras mujeres que han muerto que no están tipificadas como tal porque no cumplen ciertos requisitos, podríamos decirle así, ¿no? Y están como asesinato, como homicidio. Entonces, identificar a quienes instrumentalizan la norma de mala manera, denunciar. Si hay redes de abogados, de jueces, de fiscales, policías con esas intenciones, hay que identificar.
Miren, dice que el bien es el responsable de equilibrar al mal. Entonces las personas buenas somos la mayoría. A estos malos hay que ponerlos en su sitio, pero la única forma de hacerlo es organizándonos y dejando de tener miedo y teniendo también persistencia. Yo les invito a eso, que hay que avanzar, no retroceder. Los medios de comunicación tienen un rol decisivo en cómo se entiende y se enfrenta a la violencia. Su cobertura puede contribuir a la prevención. Debemos informar con muchísima claridad que en los últimos 30 años hemos venido desarrollando investigaciones para ver cómo se hace el manejo informativo en hechos que tienen que ver fundamentalmente con muerte, para evitar justamente el amarillismo periodístico, la crónica roja y la espectacularización de los hechos informativos. Hay otra cosa que me ha quedado como una daga en el corazón. El 2018 han dejado sin efecto de la ley 348 la difusión gratuita de la ley en los medios de comunicación. Eso era obligación. Tenían que difundir y yo no sé por qué rayos. ¿Por qué rayos? No sé, no entiendo. Han dispuesto por una ley urgente, han borrado ese artículo que no me acuerdo ahorita cuál es, pero lo han borrado y desde esa época los medios ya ni siquiera leen en plano el contenido de las leyes de protección social, porque su obligación era leer o difundir, explicar el contenido de la ley 045, la 243, la 263, todo este paquete normativo 348 de protección de los derechos y la dignidad de las personas, lo han borrado. ¿Y quién dice algo? Pero en realidad lo que considero es que hay falencias que se deben mejorar. Y como te digo, ¿no? Y vuelvo al tema del tiempo, de la calidad periodística. Creo que para hacer este tipo de abordaje, al momento de elaborar nuestro texto, al momento de hacerlo, para la gente hay que pensar, ¿no? En hacerlo de la manera más crítica posible, más constructiva posible, pero también siempre pensando en la prevención. Y es por eso importante también trabajar cuando hablamos del empoderamiento que debemos tener a las mujeres, de poder generar en la sociedad civil que las promotoras comunitarias estén más fuertes, por ejemplo. Las promotoras comunitarias, por ejemplo, en su mayoría son mujeres que han sido víctimas de violencia y que ellas son ahora las que nos ayudan a identificar casos de mujeres que son víctimas de violencia y que no se animan a denunciar. Este mensaje no es una acusación, es una exigencia ética al gobierno, a la justicia, a los medios de comunicación, a la sociedad. Necesitamos memoria, verdad y reparación, porque la justicia que llega tarde no repara, y la que nunca llega se convierte en complicidad. A la primera muestra de violencia psicológica o física, se alejen de esa persona para evitar una situación más complicada a la larga. Las personas no cambian, empeoran, y eso es lo que deben hacer. A la primera muestra, retirarse. Y ahí van a estar a salvo. Ese es mi mensaje. Ella me decía, mami, tienes que hacer que se haga justicia. Sé su voz de mi tía, que ella no está aquí, ¿no? Entonces tú haz el papel de ella, de ser la que tiene que encontrar justicia por sus hijas. Y eso es lo que he tratado de hacer y sigo tratando todavía, porque esta guarda mía está su hija de 10 años. Siempre le pido a mi hermana, ¿no?, que sea fuerte como ella, porque ella, cuando le estaban asesinando, ha peleado. El hombre estaba totalmente arañado. Ha peleado mi hermana. Quería ella vivir, porque ha dejado a una niña de 1 año y tantos, ha dejado. No creo que ella haya pedido morir en esa situación, ¿no? Entonces, trato de ser su voz de mi hermana. He tratado de ser su voz de mi hermana.
para que no vuelvan a asesinar así a las mujeres, ni a las concejalas, ni a los diputados, ni a las mujeres que realmente quieren ejercer un cargo político. Y entonces, otro caso es de que también yo voy a estar satisfecha, digamos, cumplida, ¿no? Porque cuando en vida me decía, mira tío, cualquier cosa me puede pasar, pero ¿acaso tú te vas a quedar manos cruzadas? Me decía, claro, ella me conoce, quién soy, me conoce, entonces no había quien que reclama de su cuerpo o quien reclame de nadie de él. Por eso es el que ya facilita el asesinado, pero no se han fijado en mi persona. En se ha pasado eso, ¿no? Entonces ahora también yo creo que la alma bendita también estará conforme cuando va a estar en la ciudad. Esa fe tengo que realmente se va a cumplir con la sentencia, yo creo. Detrás de cada uno de estos casos hay una historia que duele, una familia que espera. No son solo nombres, son vidas que merecen ser escuchadas, porque la ley no se cuestiona, sino la voluntad de quienes deben hacerla cumplir.